¿Cómo están, amigos? Va a ser un placer para mí contarles un poco mi experiencia dentro de la música, dentro de la antropología, desde San Marcos, donde me he formado como antropóloga desde el año 2002, donde estudié ahí con grandes profesores, incluyendo el maestro, el doctor Jürgen Golte, el profesor Rodrigo Montoya, el profesor Carlos Iván de Gregori. La verdad que la experiencia en San Marcos nutrió de muchas maneras mi quehacer artístico, mi quehacer profesional, mi quehacer siempre vinculado a la investigación, al querer saber, al conocimiento, a la difusión, a la divulgación de la cultura sobre todo. Es ahí, además, en San Marcos donde encuentro un poco el camino hacia la música peruana que luego fui labrando, fui construyendo, fui poco a poco nutriendo de muchas y diversas cosas que yo aprendí en la universidad y por supuesto de todo lo que yo he aprendido a través de mi familia. Como saben muchos de ustedes, yo soy de ascendencia provinciana por el lado de mi madre, de Huancavelica, por el lado de mi padre, de Ayacucho, y es gracias a esa confluencia de saberes tradicionales de los pueblos, de cada uno de mis padres, que yo fui formando mi personalidad hacia la difusión de nuestra música. Primero porque descubrí que podía cantar desde muy niña, podía cantar desde que era prácticamente una niña de 4 años, y ese descubrir mi voz y el talento a través del baile, a través de la danza, también fue singular y significativo para mí. Así es que han sido realmente años donde he podido ir de alguna manera estudiando los diferentes enclaves que conforman la personalidad de una nación. Y es ahí donde entiendo que el Perú es este espacio diverso, este espacio rico, este espacio multidisciplinario, porque en realidad somos eso de muchas maneras. Venimos desde muchas identidades, construimos muchas identidades dentro de los diferentes espacios geográficos que nos determinan, y siento que es importante las voces, muy importantes las voces que vamos construyendo alrededor de nuestra identidad. A mí me tocó hacerlo de la mano de la música, me siento una privilegiada por eso, me siento una persona bastante respaldada por la identidad que me dieron, por supuesto, mis ancestros, y que nos da la historia de nuestro país. Ha sido de muchas maneras el vincularme directamente a los estudios peruanos, a las lecturas profundas que se tuvieron en nuestra facultad y que los profesores nos enseñaron con tanto ahínco. Le debo mucho a esas lecturas reflexivas acerca de nuestra realidad nacional, el hecho de que he podido moldear de alguna manera a través del arte toda esta iconografía, todo este conocimiento que aún, por supuesto, me falta muchísimo por conocer y por plasmar a través de todo lo que he aprendido, ¿no? Es realmente cuando soy niña que voy descubriendo un poco los caminos de mi voz. Era yo realmente una niña de 4 años cuando empecé a descubrir a través de la música externa, es decir, mis padres me llevaban a las fiestas patronales de los pueblos aquí en Lima, de sus respectivos pueblos, y es ahí en estas fiestas donde yo escuchaba a estas cantantes, por ejemplo, las guailías de Parinacochas, las cantantes que cantan con esta voz muy alta, ¿no? Están en grupos de 6 cantando con una azucena en el brazo, ¿no? Dándole al suelo con la azucena, y cantando en estos registros altísimos, que es donde yo me quedaba impresionada. Imagínense una niña expuesta a un espectáculo como ese, y tan de cerca, porque en las fiestas patronales no hay un escenario y todos están lejos, sino que todos son parte de, ¿no? Es como se vive la danza de la fiesta en los Andes, no es el ordenamiento, digamos, clásico de tener un escenario y luego tiene público, sino que realmente todos participamos. Esa experiencia para mí siento que ha sido fundamental, porque empiezo yo a tener muchísima más preguntas, muchísima más efervescencia artística al respecto de eso, y me parece siempre peculiar que esté en mi memoria así que yo era una niña, ¿no? Una niña de 4 años. Son años más
tarde que yo me entero que mi abuela era una fabulosa cantante y bailarina de Guailías en el pueblo de Sequeyo, ahí en Paucar del Sansara, mi abuelita Patrocinio Hurtado. Y es como para mí un impulso también inspirador, esperanzador de arte y de música, saber que tenía mi abuelita cantante y que era muy buena y que la llevaban de pueblo en pueblo para que pueda cantar. Así también pasó con mis tías, las hermanas de mi madre, mi tía María cantaba, mi tía María canta, son mujeres realmente muy compenetradas con el evento artístico, ¿no? Con lo realmente artístico dentro del espacio familiar, pero realmente tenían un compromiso con el arte y con su pueblo. Recuerdo claramente las de las primeras veces que fui a Huirpacancha, que es el pueblo de mi madre, donde nosotros cantábamos en la plaza, en esos años todavía no había ni luz eléctrica, y cantábamos ahí en medio de la plaza, mi tío Mario tocaba la guitarra, es decir, estaba siempre confrontada a esta práctica de la música. No era solamente escuchar la música en una radio, no era solamente escuchar la música en un disco, que también lo hacíamos, pero era realmente vivir esta experiencia musical la que yo recuerdo en el cuerpo, ¿no? Lo recuerdo en el cuerpo, en la mente, es algo que en la performance, que ya después en los estudios de antropología del cuerpo y de la sensibilidad nos damos cuenta que son elementos medulares dentro de la formación de cualquier persona, de cualquier individuo, es justamente la experiencia práctica, lo práctico, lo que a uno le pasa por el cuerpo es lo que termina siendo fundamental y, valga la redundancia, determinante más adelante cuando va eligiendo uno los caminos que seguir con su conocimiento, ¿no? Y para mí es una experiencia valiosa, de oro, porque siento que no se me impuso nada, sino que todo el ambiente estaba dándome el camino para llevarme hacia el arte. Y lo primero que yo me acuerdo es cantar. Desde muy niña. Lo primero que recuerdo es que he cantado y que yo quería ser cantante desde niña y quería que la música esté siempre en mi vida. Yo tenía 14 años, me encuentro con un disco de Ima Sumac en una de la casa de un familiar, y es donde escucho esta voz espectacular, esta mujer maravillosa que podía hacer esos agudos increíbles. Yo un poco ya sabía lo que mi voz podía hacer, estaba siempre ligada, vinculada a eventos artísticos, a expresiones artísticas en el colegio, estuve siempre ligada a ellas. Sin embargo, cuando escuché la voz de Ima, me marcó de muchas maneras porque estaba en una época donde yo escuchaba mucha música diversa de todo, escuchaba de todo con respecto a la música del mundo, ¿no? Y fue interesante el saber que era peruana, el saber que había toda una historia detrás, y se quedó ahí como que gravitando dentro de todo mi bagaje musical, digamos. Y nunca intenté en esos momentos tratar de emular lo que hacía o tratar de seguir su repertorio porque me pareció rarísimo y espectacular, pero fueron los años lo que me llevaron un poco a virar hacia su obra y estudiarla. Yo conocí a un gran maestro, el maestro Daniel Quiruayo, ayacuchano él, guitarrista capísimo, con el que tuve el privilegio de trabajar mis 2 primeros discos. Y el maestro había trabajado ya el repertorio de la lírica andina. La lírica andina termina siendo el punto de quiebre de la música entre andina y contemporánea, pues Moisés Vivanco y su genialidad realmente funda una especie de género único para el Perú, endémico en el Perú, es decir, no es un género que exista en otras partes del mundo, sino que en esos años solamente se le había ocurrido a este señor, a este gran músico, llamar lírica andina a estas prácticas que se hacían con la voz femenina, con estos agudos estratosféricos, pero aquí tenemos una gran diferencia con Ima, pues Ima tenía también la voz media súper trabajada y la voz grave descomunal. Entonces es una cantante extraordinaria cuyo repertorio para mí significa
una gran escuela. Es una gran escuela acercarme al repertorio de Moisés Vivanco e Ima Sumac, porque fui moldeando mi voz a esos caminos sinuosos y espectaculares y un poco escabrosos, porque es un repertorio difícil de trabajar, por eso es que se canta poco, porque es un repertorio bastante complejo, pero no me sentí, digamos, pequeña con el reto, lo asumí. El maestro Quiruayo fue uno de los primeros que me impulsó a llevar el reto adelante, y es así como yo incluyo en mi primer disco ya temas de Ima Sumac y de la lírica andina. Este fabuloso rango que tiene Ima Sumac, el que me atrajo de sobremanera desde un inicio, y cuando empecé a estudiar el repertorio dije, no, yo tengo que prepararme. Yo estaba en la universidad, estaba en San Marcos, recuerdo claramente, en casi los últimos años de estudio, cuando conocí al maestro Quiruayo, cuando decidí volcar toda mi experiencia, digamos, sensitiva con respecto a la música. Y dije, tengo que estudiar también música, porque no puede ser que yo quiera ser una cantante y que no vaya a tener ningún conocimiento de música. Y es ahí donde logro, de una manera milagrosa, que algún día también podré describir, llegar hasta San Francisco y estudiar técnica vocal con el tenor David Gordon, con quien tuve la maravillosa experiencia de vivir 2 años de experiencia musical, de conocimiento de la técnica vocal, y fui descubriendo yo misma las capacidades de mi voz. Eso para mí fue importantísimo porque me dio mucha seguridad, me dio mucha confianza, me ayudó a avanzar dentro de lo que yo estaba esperando, a sentirme confiada de que yo podía tomar el reto de digamos, seguir cultivando mi voz y llevando mi voz por otros caminos. Es ahí donde empiezo todo este descubrimiento, y ya cuando lanzo mi primer disco, el Killa Luke Simon, empiezo pues a buscar proyectos fuera del país, dentro del país, empiezo a tener conciertos. Estuvimos en Nueva York un par de veces en el programa de quechua de NYU, pude cantar en el King Juan Carlos Center. Realmente a partir de mi primer disco llegan unos años intensos de compartir y difundir la música por diferentes países. La gente empieza a apreciar un poco más la dedicación que yo le tengo a cada detalle que pongo en mis producciones. Empiezan a realmente apreciar que no es solamente un trabajo de pararse y cantar bonito, sino que detrás hay mucha producción, que es la que yo he tratado de mantener a lo largo de todo este tiempo, y de tener una especie de estándar de calidad que se vincule a la música peruana, y que se diga, la música peruana puede ser esto también, ¿no? Algo que uno pueda realmente admirar, y que no sea solamente un adorno, que eso lo dije siempre desde un principio, en lo que escribía o en las conferencias que daba. La música tradicional peruana para mí no es un adorno, no es folclore solamente, para mí es arte y me inspira, y es lo que me ha ayudado a mí a poder hacer de mi música algo muchísimo más solvente. El privilegio de presentarme en el Gran Teatro Nacional en el 2015 por primera vez. Asumí el reto también de hacer una superproducción con mi música, con la música que yo ya venía difundiendo en diferentes escenarios, en diferentes formatos, porque de alguna forma siempre me ha gustado trabajar esta idea de los formatos. Yo he cantado con guitarra y voz, solo, con piano, con arpa, con orquesta, en quinteto, en cuarteto. Es decir, he tenido siempre mucha versatilidad al momento de elegir los formatos con los que hago la música, con los que propongo un concierto.
Y lo lindo fue que nos fue maravilloso. En el 2015, ese fue el año que estrenamos el himno nacional en quechua y que fue un furor, que realmente me agarró por sorpresa todo lo que pasó con el himno nacional. Desde ahí empieza una racha, digamos, de difusión de mi música y de anexarla a esta resistencia por el idioma, de anexarla a esta resistencia cultural que yo tengo como un compromiso que está ahí, que flota dentro de mi arte, porque es lo que yo le debo a mi familia, lo que le debo a mis ancestros, lo que le debo a mi país. Me siento muy comprometida con eso y por eso. He trabajado después también en el 2019, otro gran concierto en el Teatro Nacional. Luego nos fuimos de gira a Argentina, nos fuimos de gira a Chile, nos fuimos a Dubái, a la Expo Dubái. Llevamos la música peruana por muchos escenarios, hasta que el año 2022, que fue el año pasado, donde la gran maestra Irma Suma cumplía 100 años, propuse un concierto por el centenario, que no sé si lo pudieron escuchar, estuvo en el Gran Teatro Nacional también. Y es parte de toda la propuesta intensa que yo tengo sobre la revalorización de nuestra música, pero también la revalorización de nuestros grandes personajes, ¿no? Ima ha sido un personaje que ha contribuido de manera, creo que extraordinaria, al nombre del Perú en el mundo, y vale muchísimo la pena difundir su repertorio, su fabuloso repertorio. Vamos a seguir en ese camino este año. Nos tocan un par de giras fuera también. Vamos a estar en Bogotá, en el Teatro Mayor, el 25 de julio, en un concierto de gala de música peruana. Vamos a estar en Miami, vamos a estar en Europa otra vez, llevando nuestra música. Así es que tengo muchísimo entusiasmo por lo que se viene. Hay muchísimo trabajo por hacer. Seguimos creciendo nosotros en este desafío por poner lo mejor que se pueda, al nivel que se merece nuestra música, y por supuesto con todo lo demás que implica trabajar alrededor de gente con capacidad de producción A1, con capacidad de producción realmente sensible, y no solamente profesionales por mérito, sino que también son grandes personas. Ahí también incluye a la familia, a mi hija, que me inspira siempre. Raimi es una gran inspiración, mi madre, que desde el cielo me inspira, y por supuesto todo lo que nosotros forjamos día a día. La universidad, como siempre, ha sido ese gran bastión para mí, ese gran bastión de orgullo, ese gran bastión de emoción, ese gran bastión de conocimiento, y al que siempre regreso, porque yo nunca dejo San Marcos, estando al día con las lecturas, en contacto con mis compañeros, con mis profesores, con muchos de los intelectuales que pasan y que tienen una vivencia singular en San Marcos. Me gusta estar vinculada de alguna forma, a pesar de que el arte me ha absorbido totalmente, me gusta estar vinculada de muchas maneras a la universidad, y creo que el principal vínculo me lo da no alejarme de las lecturas, no alejarme de los grandes maestros que han dejado en los libros y en las obras pues el conocimiento que nosotros necesitamos para seguir volcando nuestra identidad a mayor. Esa es mi emoción, y bueno, feliz San Martina.